Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva sesión del curso de Homilética 2. Hoy queremos hablar acerca de la preparación de un sermón expositivo. Pero antes de empezar con esto, queremos hacer la diferenciación entre los sermones clásicos o temáticos que se han predicado durante muchos años y los sermones expositivos. Quisiera dejar en claro que no es nuestra intención desprestigiar los sermones temáticos. Pienso que los sermones temáticos tienen su espacio y su finalidad dentro del abanico de sermones que un pastor va a predicar a lo largo de su ministerio. Definitivamente abogamos por los sermones expositivos, pero vamos a hacer igual la clara diferenciación. Lo primero que tenemos que entender, y luego lo vamos a desarrollar con una mayor amplitud semanas posteriores, es que un sermón temático es un sermón en el cual nace a raíz de un tema del cual queremos hablar. Tema que requiere, por supuesto, que utilicemos uno o varios textos en los cuales vamos a desarrollar el sermón. Un sermón temático nos es de ayuda cuando vemos una necesidad en la iglesia que debe ser tratada con rapidez y claridad. Los sermones temáticos son interesantes también cuando somos invitados a predicar y no tenemos tal vez demasiado tiempo, porque tenemos una sola invitación para exponer un tema amplio, ¿no? En una invitación a predicar, pues muy probablemente no vamos a poder desarrollar un libro entero o un capítulo siquiera entero de un libro. Probablemente nos inviten con un tema ya predispuesto. Entonces utilizaremos este tipo de sermones. O cuando queremos tocar una doctrina en particular o una enseñanza específica para la iglesia. Como vuelvo a repetir, en semanas posteriores vamos a desarrollar este tema con mayor amplitud. El sermón expositivo tiene como propósito proclamar, exponer, enseñar porciones consecutivas de texto bíblico dentro de su contexto histórico, gramatical y doctrinal, extrayendo la palabra de Dios, extrayendo el principio eterno de ese libro y aplicándolo de una manera adecuada, contemporizándolo a las vidas de nuestros oyentes. El sermón expositivo no tiene por qué ser necesariamente un sermón consecutivo, es decir, capítulos tras capítulos, libros tras libros de la palabra de Dios. No requiere ser así para ser expositivo. Un sermón es expositivo no porque recorre un capítulo o un libro de la Biblia, aunque por supuesto animamos a que esto sea así. Un sermón es expositivo porque proviene del fruto de un trabajo exegético serio en el cual hemos analizado el texto bíblico en su contexto histórico, gramatical, y podemos extraer las verdades de Dios contemporizándolas a este mundo en el que nos encontramos. Esa es, llamémoslo así, una visualización de lo que la predicación expositiva es. Dicho de manera sencilla, la predicación expositiva es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Obviamente, requiere un estudio serio y sistemático de las Escrituras, pero para ello requiere ser realizado por un hombre calificado que haya pasado tiempo examinando y analizando el texto bíblico, preparando su propio corazón y preparando el sermón que va a presentar delante de sus oyentes, delante de la congregación. Acerca del carácter del predicador ya hemos dicho bastante. Hemos hablado bastante tanto en el curso de Homilética 1 como también en parte de este curso. Hemos ya analizado también una forma de cómo poder desarrollar un sermón siguiendo el esquema, el patrón de los 7 pasos del Dr. Ramesh Richards. Queremos ahora poner a la práctica y poder utilizar este tipo de predicación expositiva, que no es tanto un tipo de sermón, es más la filosofía, es más el paradigma con el cual queremos construir nuestros sermones. Digo esto porque
animamos a los estudiantes a que puedan predicar expositivamente libro por libro de la palabra de Dios. Pero si usted tiene alguna necesidad que puede ver en la iglesia o recibe una invitación con un tema específico, entonces voy a predicar temáticamente, pero aún en mi predicación temática quiero ser expositivo. Vuelvo a repetir, la predicación expositiva no es tanto un tipo de predicación, sino más una forma como queremos acercarnos al texto y cómo queremos producir sermones que van a ser de bendición a la iglesia porque provienen de un estudio serio de la palabra del Señor. El sermón expositivo entonces lo que busca es exponer el significado de un pasaje de las Escrituras de una manera clara, tal como Dios quería comunicarlo a sus oyentes originales, contemporizado a los oyentes actuales, motivando al cambio, al arrepentimiento, a la toma de decisiones, a la consagración, según lo que el sermón, lo que esta verdad nos quiera decir. Lo que un sermón expositivo no es, vuelvo a repetir, no solamente es el recorrido de libros completos de la Biblia, porque yo puedo pasar por capítulos y libros completos de la Biblia, pero si no hago un adecuado estudio del texto bíblico, entonces por más que esté recorriendo libros de la Biblia, no voy a hacer predicación expositiva. Un sermón expositivo no necesita necesariamente enfocarse en un solo verso o dos, no tiene que ver con la extensión de los pasajes. El famoso predicador Charles Spurgeon era conocido por predicar aún con la extensión de medio versículo o unas cuantas palabras. No hay una medida de versos bíblicos que se requieren para poder predicar un sermón expositivo. La extensión dependerá del texto, dependerá del conjunto de ideas que se quiere tomar y que se quiere comunicar. No hay una extensión fija. Un sermón expositivo no es solamente la presentación de argumentos históricos, exegéticos, o de acontecimientos históricos en una forma académica, seria, seca. Una de las cosas que se acusa falsamente, pienso yo, a la predicación expositiva es que es una predicación intelectual, fría e impersonal. Permítanme decirles que nada más lejos de la realidad. La predicación expositiva debe ser seria, académica, profundamente comprometida con el significado del texto bíblico, pero una predicación entusiasta, una predicación apasionada, una predicación fiel, que viene de labios de un hombre que ha sido convencido por la palabra de Dios. Y definitivamente un hombre convencido por la palabra de Dios no va a ser una predicación apática. Lamentablemente hay personas que no han entendido esto y piensan que predicar expositivamente es simplemente mostrar un sinnúmero de datos académicos, históricos, geográficos, o demostrar los detalles del idioma griego, de las palabras y las conjugaciones. Pero esto no es la predicación expositiva. Esto es equivalente a poder preparar un pastel y antes de que termine de hornear, sacarlo del horno y pretender comerlo a medio cocinar. El estudio de las palabras en los idiomas originales y de los acontecimientos y situaciones históricas, geográficas y todas aquellas características del texto que estamos estudiando es parte de la exégesis. Pero no necesariamente yo tengo que mostrarle eso a los hermanos. Lo que yo quiero que los hermanos entiendan es la verdad de Dios, no mis descubrimientos personales. Lo que yo quiero que los hermanos conozcan es lo que Dios está demandando de su palabra. No quiero que sepan cuánto me he esforzado yo al hacer la predica. Mi fin no es levantarme o exalzarme a mí mismo. Mi fin es presentar, como dice Pablo, a Cristo y a este crucificado. Un sermón expositivo no necesita ser seco, es más, no debiera serlo. No debe ser un sermón sin esencia o impersonal, lejos de la vida de las personas. Todo lo contrario, un sermón expositivo es un sermón relevante, es un sermón actual, es un sermón fresco, con lo cual las personas pueden ir hasta las profundidades de los cielos y contemplar la gloria de Dios, pero luego pueden aterrizar en ese mismo sermón a las realidades y las vicisitudes de la vida diaria en este mundo caído, y poder salir del sermón diciendo: caramba, ahora sé qué es lo que tengo que hacer con la palabra de Dios. Hay peligros, hermano, en la predicación expositiva.
Cuando predicamos sin fundamento bíblico, y esto ya es un crimen a estas alturas, sabemos que tenemos que hacer un buen estudio bíblico para poder predicar la palabra de Dios. El sermón trampolín, que básicamente lo utilizamos para nuestro beneficio personal, o lo utilizamos simplemente para poder levantar nuestras ideas, y básicamente utilizamos el púlpito como una tribuna para poder lanzar nuestras ideas, utilizando el texto como una herramienta más que como el fin al cual queremos llegar. El sermón académico, y no quiero que se me malentienda y que usted vaya a pensar que un sermón no debe ser académico. No, un sermón tiene que ser evidentemente bien estudiado y evidentemente investigado y correctamente analizado. Pero yo no necesito marear a mi audiencia con detalles de historia, de idioma que solo yo entiendo. Yo no necesito demostrar mis conocimientos. El mejor maestro, queridos hermanos, no es el que más verborrea tiene, sino el que sabe hacer fácil lo complicado y puede ilustrar tanto al sencillo como al entendido. Puede alimentar tanto al docto como al indocto. Otro peligro en la predicación expositiva es el lado opuesto, un sermón irrelevante, que tiene mucho de experiencia personal, pero nada de sustancia bíblica. Un sermón expositivo tiene una sólida sustancia bíblica, un sólido fundamento escritural y una clara relevancia a la vida de las personas. Otro peligro en la predicación expositiva es un sermón sin una correcta aplicación. Es un sermón que se asemeja, una vez más, usando la metáfora de la torta, del pastel, que ha sido preparado, ha sido mezclado, ha sido decorado y ha sido puesto en el horno. Y antes de que termine el tiempo de cocción, ha sido sacado y así se pretende que las personas lo coman. Definitivamente hace más daño que bien hacer esto. Un pastel necesita terminar su tiempo de cocción a la temperatura adecuada, en el tiempo especificado, para que pueda ser disfrutado por aquellos que lo van a consumir. De la misma manera, un sermón necesita un tiempo de preparación, de consideración, en el cual vamos construyendo lo que acabamos a comunicar, partiendo desde el texto bíblico, pero hacia la aplicación, que es la parte final de nuestro estudio, y es donde nosotros queremos contar con la sabiduría de Dios y responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que haga yo como oyente con la verdad que acabo de escuchar? Si usted no puede responder esa pregunta en su sermón, si usted no sabe qué hacer, aparte de haber informado a sus hermanos, pero usted no sabe, si usted mismo como predicador no sabe cómo aplicar la verdad que va a predicar, entonces déjeme preguntarle, ¿cómo espera usted que sus oyentes lo sepan? Si usted mismo no puede aterrizar las verdades bíblicas a su vida diaria, sus hermanos, que no han tenido el tiempo de estudio que usted ha tenido, o que debiera haber tenido, tampoco lo van a tener. Queremos sermones que tengan una correcta y relevante aplicación. La predicación expositiva nos ayuda a mantenernos centrados en lo que Dios está diciendo. La predicación expositiva nos da autoridad para predicar, porque estamos predicando el consejo de Dios, no nuestras ideas. La predicación expositiva edifica a la iglesia de Dios. Les muestra a los hermanos que la palabra de Dios es importante y es relevante. Habla a cada necesidad de nuestras vidas. La predicación expositiva debe de estar basada en 3 componentes: la palabra que vamos a predicar, el contenido que debe ser bien estudiado, el fervor, las emociones transmitidas a través de lo que hablamos, la pasión, la entrega, el denuedo, el coraje que viene de los labios de un hombre que ha sido impactado por la palabra de Dios, y el carácter del predicador, que debe acompañar, que debe adornar la doctrina que vamos a compartir. Decía el pastor Charles Spurgeon que hay hombres que cuando suben al púlpito queremos que siempre se queden allí porque predican muy lindo, pero cuando bajan del púlpito queremos que nunca más vuelvan a subir a él, porque son hombres completamente inmorales,
y que no reflejan la hermosura de su predicación. Qué triste es de aquellas personas que pueden tener tan buena oratoria, que pueden tener tan buen discurso, pero una vida tan pobre. No queremos ser de esas personas. Queremos ser personas, predicadores, siervos del Señor, que hablen la palabra de Dios en el poder de Dios, a la manera de Dios, para la gloria de Dios. Quiero terminar animándote con este verso de las Escrituras. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5: Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. ¿Recuerda lo que decía Pablo? Pues de otra cosa no quiero saber, sino de Cristo y a este crucificado. Hermanos, un estudio serio de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la persona de Cristo. Y esta palabra debe impactar nuestras vidas. Y así, impactados por la palabra de Dios, convencidos de lo que estamos predicando es el consejo de Dios, vamos al púlpito, nos paramos en él y por la gracia del Señor declaramos: así dice el Señor. Y predicamos un sermón bien estudiado, bien analizado y aplicado a las realidades de la vida que hoy vivimos, que el Señor nos ha permitido. Que Dios bendiga a sus hermanos, su palabra. Sigamos adelante en este camino que el Señor nos ha trazado. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.